pero empiezo yo a detectar que mucha gente recién llegada, que venían de clase media y algunos de clase media económicamente baja, empiezan a moverse con la finalidad de convertir la política en un negocio particular. No les interesaba hacer el bien común ni dar cumplimiento a los principios de acción nacional, sino buscar posiciones para ellos y para su propia familia con beneficio económico. Empiezo a ver una serie de irregularidades, de trinquetes, de fraudes, como fue el fraude de los chalecos antibalas que hizo Alberto Cárdenas Jiménez, como fue el fraude y la desvergüenza de tener un seguro total en dólares, 17,000, casi 18,000 dólares anuales para él y para cada miembro del gabinete, con la posibilidad de que si al finalizar el sexenio no podían seguirlo pagando por su cuenta, recuperaban algo así como el 70-80% de esos 17,000 y pico de dólares que habían dado durante 6 años. De una serie de irregularidades muy graves en todos aspectos, el famoso nepotismo, traer a toda la familia, parentela y amigos de Ciudad Guzmán al gobierno del estado. Lo mismo administraban los millones de pesos en Casa Jalisco, la hermana de Guadalupe Castillo Novoa, que a Guadalupe Castillo Novoa se le regala la Subsecretaría General de Gobierno sin que tuviera experiencia ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me retiré del partido, después me dijeron que estaba yo expulsado, cosa que no me preocupó en lo más mínimo. ¿Renunciado? No necesité renunciar, yo me sentí muy orgulloso y muy satisfecho de haber salido de aquel grupo de advenedizos que venían en búsqueda de beneficios económicos personales para ellos y sus familias. Yo me sentí muy a gusto de haberme retirado y de haber estado luchando hasta el último momento por las tesis y los principios que aprendí desde mi juventud. A los panistas les importaba, mire, tiene el caso de Alberto Cárdenas Jiménez, una persona de clase media y medio económicamente baja, que se dedicaba creo que a vender papitas fritas en Ciudad Guzmán, por azares del destino llega presidente municipal de Ciudad Guzmán y se viene a Guadalajara. Y vea, ahora tengo entendido que tiene una hermosa propiedad ahí en Valle Real, el otro día me pasé y me dijeron, esta es su casa. Y no nada más se dedicó a medrar él, en estar él enchufado a la jugosa ubre del presupuesto público, sino que mete a Joan Novoa de diputada local sin que tuviera experiencia legislativa ni título de abogado. Después la manda a regidora de Zapopan. Y después la manda a diputada federal plurinominal. Y yo les pregunto, ¿qué iniciativa de ley o qué beneficio a México ha dado Joan Novoa como diputada federal, como diputada local o como regidora? Y ahora Cárdenas Jiménez vio en los periódicos que habla de honestidad. Y yo le diría a don Alberto Cárdenas Jiménez, ¿es honesto darle a la mujer, regalarle un puesto de diputada local, de diputada federal o de regidora? ¿Eso es honesto? Usted ha sido presidente municipal, gobernador, miembro del gabinete y senador de la República. No, don Alberto Cárdenas Jiménez, usted no tiene llenadera. Usted no viene a buscar el bien común, usted viene a buscar el bien económico de usted y sus allegados. Y no nada más ayudó a la esposa, a sus grandes amistades, a Marta Rú del Toro, por ejemplo, a José de Jesús Álvarez Carrillo, y así podría ser una lista muy grande. Así que el señor no venga a hablar de honestidad a Guadalajara, y ojalá que no gobierne Guadalajara. Yo creo que Guadalajara no debe ser colonizada por gente de Ciudad Guzmán. Guadalajara debe gobernarse por la gente que nació en Guadalajara. Imagínense que llegara Alberto Cárdenas Jiménez a Guadalajara con otra vez, véngase toda la parentela de Ciudad Guzmán a concentrar los que tiene regados por ahí. ¿Y la gente de Guadalajara qué? No. Y el señor no tiene llenadera porque también al hermano Lázaro Cárdenas Jiménez lo hizo presidente municipal de Ciudad Guzmán, no podemos olvidar, y así a toda la parentela. Mire, la gente, incluso a nivel nacional y en Jalisco, está muy decepcionada de Acción Nacional. Yo recuerdo en mi juventud, en aquellos mitines de Acción Nacional, cuando era jefe del partido Adolfo Krivi Barrola, se usaba mucho una frase que decía, los políticos llegan a los puestos públicos con las manos en las bolsas y salen con las bolsas en las manos. Y creo que ahora le está pasando eso a Acción Nacional. Hemos visto a Alberto Cárdenas, a José María Martínez y a muchísimas gentes de Acción Nacional que han entrado con las manos en las bolsas y han salido con las bolsas en las manos para ir a comprarse las mejores casas en Valle Real, en fraccionamientos de lujo o automóviles de mucho lujo en ciertos lugares. Eso es lo que ha hecho que el ciudadano se decepcione. Todas aquellas promesas de campaña, de que meteremos a la cárcel a peces gordos, de que nos preocupe el bien común, de que rendición de cuentas, de que transparencia, de que fin a la impunidad, no se ha llevado a cabo.
Vean al culpable de la muerte de 49 niños quemados en Hermosillo, Sonora. Se le premió con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ahora un puestazo en el Partido Acción Nacional. Es una voracidad insaciable. Y yo le ponía el ejemplo de Cárdenas Jiménez, el presidente municipal de Ciudad Guzmán. Pone a su hermano Lázaro Cárdenas Jiménez de presidente de Ciudad Guzmán. Y le repito, a la esposa Joana, una ama de casa, la hace diputada local, la hace regidora y la hace diputada federal, cuando él tenía cargos en el gabinete del presidente de la República y era senador de la República. Dígame, y yo les pregunto a los jaliscienses, ¿eso es buscar el bien común? No, señores, eso es buscar mucho dinero para una familia. Y no nada más para él, también trajo a los parientes de su esposa y también trajo a los amigos y paisanos de Ciudad Guzmán. Por eso digo, Dios libre a la gente de Guadalajara estar colonizada o gobernada por oportunistas de Ciudad Guzmán. Quizá ya se les hace pequeño el presupuesto de Ciudad Guzmán y vienen a buscar el presupuesto de Guadalajara, que es mucho más amplio, ¿verdad? Pues de Alberto Cárdenas, yo creo que ya le estoy hablando y podemos seguir hablando aquí todo el día, ¿no? Francisco Ramírez Acuña, pues un déspota, un represor, un señor que pasó como simple y sencillamente un donadie, de no ser una que otra obrita que hizo por ahí. Vemos grandes fraudes. Tengo entendido que el túnel de las Rosas lo inició, lo planeó él, que hizo la Secretaría de Desarrollo Urbano, cuando estaba al frente de aquel Claudio Sáenz David. Les advierte el CIAPA por escrito con documentos que tenían que cambiar el colector porque eso iba a tronar. Vimos los documentos publicados en la prensa, 4 o 5 documentos, no hacen caso, no cambian el colector. Truena el túnel de las Rosas y nos cuesta, a quienes vivimos aquí en esta área de Jalisco, nos cuesta la reparación más de 115 millones de pesos. Ahí vimos la ineptitud de ese gobierno gris, desapercibido para los jaliscienses, que fue el de Ramírez Acuña, y voraz además. Ahora, el de Emilio González Márquez, pues yo creo que ya no hay mucho que decir. Un señor que se dedicó a regalar los dineros del pueblo, lo mismo para santuarios que para la televisora con el pretexto de las telenovelas, hacer una serie de obras que no tenían ningún sentido, incrementar los sueldos a la palomilla de ellos, y además pues destruir al Partido Acción Nacional, que es especialista en eso. No podemos olvidar que Emilio González Márquez había destruido el partido del Gallo Colorado, el Partido Demócrata Mexicano, que militó ahí en Lagos de Moreno, luego fue jefe nacional y lo llevó a la quiebra electoral. Pero el niño Tarcisio le abrió la puerta y le dio la bienvenida, y ahora les está quebrando al Partido Acción Nacional. Don Manuel, ¿y al candidato de Acción Nacional al gobierno del Estado, Fernando Guzmán? No, por favor, ese candidato es un insulto a la inteligencia de los jaliscienses, digo, definitivamente, yo creo que aquí ya no hay mucho que decir. Mire, no nada más todo el sexenio, no podemos olvidar que Fernando Guzmán Pérez Peláez fue secretario general de gobierno los últimos 3 años de Alberto Cárdenas Jiménez, más los 6 años de Emilio González Márquez, lleva 9 años de secretario general de gobierno. Y ahora dice que va a hacer cosas que no las hizo durante 9 años. ¿Quién se lo va a creer? Pobrecito, ya no cuenta con la bendición del anterior cardenal. Además de la forma trinquetera y sinvergüenza en que le roba la candidatura a quien es el candidato natural de Acción Nacional al gobierno del Estado, el doctor Petersen, con acarreados, con sobornados y con votos, hizo un fraude al interior de su partido, con tal de satisfacer su propia ambición de poder, su propia vanidad. Fernando Guzmán se portó como un verdadero bandolero electoral en la elección interna para ganar la candidatura de su partido. Yo no dudo ni tantito que vayan a intentar hacer una chicanada. Hemos visto que han sido capaces de llevar a cabo una guerra sucia a base de calumnias. La tal Chepina se dedica a insultar a los otros candidatos, a denostarlos, a calumniarnos, en vez de ofrecer propuestas a los grandes problemas que tiene nuestra patria. Lo hemos visto. Josefina ha caído tan bajo que ya está proponiendo al mexicano que canjee votos por sexo, con eso del cuchi-cuchi. Si no votas por mí, pues no hay cuchi-cuchi, pero si votas va a haber cuchi-cuchi doble. Perdón, qué bajo ha caído. Y yo de veras le preguntaría aquí a la sociedad mexicana, a la sociedad jalisciense, un Manuel Gómez Morín, un Efraín González Luna, un Efraín González Morfín, un Adolfo Cliri Barrola, un José González Torres, un Preciado Hernández, aquellos intelectuales respetuosos que luchaban por la dignidad de la persona humana, se hubieran atrevido a decir en una plaza pública, ante miles y miles de gentes, que hicieran cuchi-cuchi si votaban por ella y que si no, no había cuchi-cuchi. Imagínense cómo se hubiera visto don Efraín González Luna diciendo eso.
Esta mujer yo creo que está deschavetada. Y todos se la pasen decir en que ya ganamos y en que voy a ganar y que estoy a 3 puntos. No, que diga qué va a hacer para bajar el precio de la gasolina, que diga qué va a hacer para incrementar el empleo, etcétera. No, las propuestas brillan por su ausencia. Le veo algo positivo a un gobernador que descaradamente ante cámaras y micrófonos le mienta la madre a los jaliscienses. Yo me pregunto si merece respeto a Emilio González Márquez por parte de los jaliscienses. Yo creo que definitivamente no. No sé si merezca respeto un Cárdenas Jiménez que le ha dado a su esposa más puestos que billetes premiados, como si fueran billetes premiados de la Lotería Nacional, si merece respeto. No podemos olvidar que con Calderón se incrementaron alrededor de 10-12 millones más de pobres. Hay mucho desempleo en México, hay mucha pobreza, falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes, ya con casi 8 millones de ninis. Eso se convierte en delincuencia, se convierte en inseguridad. Bueno, tengo entendido que el gobierno federal tiene una gran deuda pública. ¿Y cómo la van a dejar los últimos meses? No olvidemos que ya son muy hábiles para practicar el año de Hidalgo. Y si no vemos los bonos que siempre se han dado, como los que dio Cárdenas Jiménez a la gente de su gabinete, lo que se dan los legisladores federales y los que se dan en todos lados. Porque vieron que Acción Nacional se había prostituido, se había convertido ya no en aquel organismo que luchaba por ciudadanizar a los mexicanos, sino que se había convertido en una agencia de colocaciones, como es en Jalisco Acción Nacional es una agencia de colocaciones de puestos bien remunerados para los parientes y amigos de los funcionarios públicos. Y si no, pregunten a Emilio González Márquez si no es cierto que metió a los hermanitos al Chiapa con unos sueldos bastante elevados. Y si no es agencia de colocaciones, entonces ¿por qué Cárdenas Jiménez le dio tantos puestos a la esposa? Y a las amigas como a Marta Ruth del Toro, o a los amigos como José de Jesús Álvarez Carrillo, no. Han convertido Acción Nacional en una agencia de colocaciones para enriquecimiento de unos cuantos. Y lo que menos les preocupa es la ciudadanía. Por eso en estos últimos 12 años que Acción Nacional ha gobernado el país, o en los últimos 18 años que ha gobernado Jalisco, ha aumentado la pobreza, ha aumentado el desempleo, ha aumentado la inseguridad, ha aumentado la impunidad, porque ellos están dedicados a lo suyo. Ellos ven la política como una oportunidad de negocio, no como una oportunidad de hacer el bien al prójimo. Nada rescatable. Es una impunidad increíble. O que sepa usted, ya se castigaron a los que hicieron la famosa aquella, en el Distrito Federal, aquella torre del Bicentenario, en la que hubo un gran fraude. Ya se castigó a los culpables que dieron la concesión de aquella guardería a la prima de Margarita Zavala, ¿verdad que no? Ya se castigó a los hijos de Marta Sagún por aquellos trinquetes que hicieron, ¿verdad que no se les ha castigado? Fui expulsado, lo digo con mucho gusto, de Acción Nacional, pero además ya me daba por expulsado porque ya no podía seguir. ¿Pero por qué ahí. lo expulsaron? Porque denuncié el fraude de los chalecos antibalas, okay. Siendo diputado, en la tribuna del Congreso, me pusieron pantalla con acetatos, como consta en los videos de Televisa, en los que tengo yo en la casa y en fotos de prensa, demostré con documentos, con firmas, que Cárdenas Jiménez, siendo gobernador de Jalisco, cometió el gran fraude con los chalecos antibalas. Ella llegó, es más, se atrasó, llegó mucho después que el subsidio, porque ella llegó más o menos en el año 2000 y el subsidio había llegado años antes. Pero también es otro oportunista sin capacidad, sin experiencia, jamás ha sido presidenta municipal, jamás ha gobernado a una entidad federativa, jamás ha sido catedrática de una institución universitaria. Es una persona que llegó ahí con suerte por azares del destino y porque se sabe movilizar bien y habla mucho. Y ahí le dieron su premiecito de regalo ahí en la Secretaría de Desarrollo Social, después su alboroto en la campaña de Calderón y le dieron su premiecito ahí en la Secretaría de Educación Pública y en la Diputación, que por cierto no asistía a la hora de las votaciones, pero ¿qué sería de México que nos llegara a gobernar Josefina Vázquez Mota? De veras sería una tragedia nacional. Yo creo que para gobernar un país como este se necesita gente que tenga tablas, que tenga experiencia, que haya gobernado alguna entidad federativa. Y Josefina, pues por mucho que grite y mucho que brinque, yo creo que está perdiendo su tiempo. Pero en fin, ella está contenta, siente una especie como de Miss Universo, de señorita. Ojalá que de veras el pueblo piense, medite y vote a conciencia. Porque, mire, y ya nada más para finalizar, todos los países del primer mundo, muchos de ellos, se están poniendo en austeridad ya. Una Inglaterra tiene ya plan de austeridad, Italia plan de austeridad, Francia plan de austeridad, pero México no quiere plan de austeridad.